Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de DIY Guide donde hablo sobre el bachillerato internacional. Si os interesa, este es vuestro canal. Hoy voy a hablar sobre ciertas novedades que hay con respecto al bachillerato internacional para este año y bueno, a celebrar algo que me hace mucha ilusión. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, vamos directos a la intro. Bueno, pues lo que estaba diciendo, el bachillerato internacional tiene mucho que hablar y me falta por daros un montón de información que tengo en la cabeza y que no se me olvida. Hay tantísimas cosas que bueno, quiero como subdividirlo. La cosa es que me gustaría empezar una nueva serie, siendo este el primero de todos los capítulos, y esa nueva serie sería algo así como noticias sobre el bachillerato internacional. La verdad es que siempre digo de empezar series y al final nunca subdivido y nunca empiezo. Bueno, el caso que quiero empezar esta nueva serie para informaros pues de cualquier cosa que vaya sucediendo sobre el bachillerato internacional, sobre todo ahora que estamos con esto del coronavirus, pandemia, y pues hay bastantes más actualizaciones. Eso os puede interesar a muchísimos y muchísimas de vosotros y vosotras, así que creo que podría venir bien. Además, no solo hablar de eso, que yo creo que tiene importancia a nivel internacional, así que está muy guay, pero también sobre, no sé, eventos que puedan tener lugar relacionados con el bachillerato internacional o, no sé, cosas así que sean al día, que salgan ese mismo mes, esa misma semana, cosas así para manteneros informados del mundo del bachillerato internacional. Decidme qué os parece esta nueva idea de esta pequeña serie. Si me preguntáis por frecuencia de grabación, pues según vayan saliendo noticias, ahí es cuando saltaría un vídeo de estos. Decidme qué os parece aquí abajo. En la sección de comentarios me decís qué os parece, si queréis meter algo diferente o algo así, lo que sea, me lo dejáis ahí y vamos viendo. Para empezar esta serie, quería hablaros de una actualización sobre las notas del bachillerato internacional. Sí, si recordáis, en uno de mis últimos vídeos, os dejo por aquí el enlace, nunca sé qué lado es el del enlace, siempre me pierdo. Bueno, en ese vídeo hablé sobre qué estaba pasando con las notas del bachillerato internacional este año y un poco hablé también sobre mi nota, porque yo, aunque esté ahora a punto de pasar a segundo de bachillerato, yo tenía una asignatura adelantada, así que sí que me dieron nota del bachillerato internacional y sorprendentemente, pues me han cambiado la nota. Y esto lo digo para todos los que ya habéis visto vuestra nota del bachillerato internacional de este año, ya seáis de primero o de segundo, ya habéis hecho adelantada o habéis ido por trabajos. Bueno, pues la cosa es que hay algunas notas que han cambiado. En mi clase no sé si hay muchos casos, a mí me ha tocado y sí que me han cambiado la nota. Yo no tuve que decir nada, como dije en ese vídeo que os comentaba, yo tenía un 6 en filosofía del bachillerato internacional y parece que me lo han subido al 7. No me voy a quejar porque es fantástico, yo creo que me lo ocurre bastante, pero revisar vuestras notas otra vez, meteros en el mismo sitio con vuestro código, PIN del alumno y todo este rollo, pues os metéis ahí y lo comprobáis. Ha habido tantísimas quejas hacia la organización del bachillerato internacional que han reaccionado. Debe ser que han cambiado los baremos, creo, o dependiendo del alumno, han visto si realmente se merecía subir esa nota o no, así que volverlo a mirar. Y es un consuelo que por lo menos los del bachillerato internacional se hayan dado cuenta de que algo habían hecho mal. Así que, bueno, lo han intentado medio solucionar. Mirar eso y a lo mejor os lleváis una sorpresa y una alegría. Y lo segundo de lo que os quería hablar, esto va sobre todo para aquellos que estéis cursando este año, vayáis a empezar a cursar este año segundo de bachillerato internacional. Mi generación. Bueno, pues el caso es que seguro que os estaréis planteando, porque ya estamos a unos días, básicamente, de empezar aquí en España, de empezar el instituto. Yo he visto pasar los meses así en verano y no sé qué ha pasado y te quedas como en shock. Por favor, suscribiros a este canal si os está gustando el vídeo, si os gusta el contenido que hago y si queréis saber más sobre el bachillerato internacional. Seguro que alguno he pillado que se creía que se le había parado YouTube, ¿eh? Bueno, da igual. Sí que estamos a poco de empezar, así que estaremos pensando que, en mi caso, aunque sí que ha habido clases online, pues no es lo mismo y se suele dejar parte de temario porque no da tiempo, no se puede. Y teniendo en cuenta que, por lo menos aquí en España, no sé en otras partes del mundo, si queréis comentarme cómo funciona en vuestro país, me veáis donde me veáis, me lo comentáis aquí abajo. En la sección de comentarios, válgame la redundancia.
Y bueno, la cosa es que yo lo estoy viendo así, o sea, vamos a tener clases semipresenciales, supuestamente, si no ocurre ningún nuevo cambio, porque esto está cambiando día por día, o sea, es todo tan incierto, no tenemos casi información, no... va todo al día, y lo que digo, a lo mejor empezamos las clases semipresenciales la semana que viene o la siguiente, y luego nos dicen que no, que se vuelva a casa, o sea, no tenemos muy claro cómo va a desarrollarse el curso y también obviamente va a depender de cómo se desarrolle la pandemia en cada país también. Viendo cómo son las clases virtuales, pues es muy probable que no dé tiempo a dar todo el temario, porque como digo, queda temario de primero por dar en algunas asignaturas y si eso ha pasado en el último trimestre de bachillerato del año pasado de primero, pues este año que será prácticamente todo el curso con las clases semipresenciales, ojalá vuelvan a ser completamente presenciales, pues veo que no va a dar tiempo a dar todo lo que tendríamos que dar. Y es que es cuestión de que no funciona bien el sistema que tenemos muchas veces, o que no estamos acostumbrados a, pues eso, ver estas cosas o dar clase de forma online. El bachillerato internacional me sorprendió, pero sí que ha hecho algo para paliar esta situación. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues han cambiado parte de los exámenes. Os dejo el link aquí abajo en la descripción para aquellos que queráis mirarlo por vosotros mismos. Son estas cositas de aquí. Esto se supone que son las asignaturas y sí, básicamente las asignaturas que hay de los exámenes de mayo de 2021, es decir, de esta promoción que saldría en 2021. La cosa es que han cambiado exámenes, o sea, no los han cambiado, han quitado partes. Aquí en esta tabla podemos ver, dependiendo de las asignaturas, hay algunas como matemáticas que no han recortado en nada, pero otras como física, biología, química, inglés, incluso literatura, pues han quitado partes de los exámenes teóricamente para hacerlos más sencillos. Y otros proyectos, como puede ser el del grupo 4, cosa de la que también tengo que hablar, pues los han hecho no obligatorios, así que... en parte están intentando hacer algo para que se nos facilite un poco el examen, teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Así que la verdad es que son buenísimas noticias. A lo mejor va cambiando y modifica más cosas. A ver, la verdad es que cambian, lo que hacen es retirar una parte de los exámenes, porque los exámenes de cada asignatura consisten de varias partes, pues han quitado una. En algunas asignaturas, como he dicho, lo miráis en la tabla. Y bueno, eso no es realmente recortar temario, pero sí es facilitarnos un poco el ir a esas pruebas y a lo mejor ir con un poco más de tranquilidad, me imagino. Pero lo importante que también os quería decir, y que es algo que no podría haber conseguido sin vosotros y vosotras, es que ¡vamos a llegar a los 100 suscriptores! Hemos superado, de hecho, los 100 suscriptores. No lo veo, o sea, creo que vamos por los 130 o por ahí. Así que, genial, o sea, el canal sigue creciendo y seguimos teniendo visitas. Y por lo que he visto, puedo ayudar a gente que está contactando conmigo y les intento responder las dudas que tienen. Así que esto está funcionando, esto marcha sobre ruedas. Y bueno, pues para agradeceros esto de que... bueno, pues forméis parte de este pequeño grupo sobre el bachillerato internacional, pues quería hacer un pequeño sorteo para agradeceroslo, porque de verdad que me hace muchísima ilusión que esto pues esté funcionando y pueda ayudar a más gente, de que, bueno, pues me preguntéis, de que sea activo, me encanta. Así que pues quería celebrarlo de alguna forma, y qué mejor que un poco de merchandising del bachillerato internacional. Bueno, y de mi canal. Voy a dar esta taza a uno de mis suscriptores, uno de vosotros o vosotras, y bueno, como podéis ver es magnífica, a mí me encanta. Es básicamente una taza en la que tenéis el logo del bachillerato internacional para aquellos superfans y bueno, pues el logo de mi canal con obviamente la foto de perfil, que básicamente es el logo de mi canal, y una pequeña frasecita que dice que sois uno de los primeros o las primeras suscriptores. Así que no sé, espero que os guste este pequeño detalle y que lo podáis disfrutar, o que lo pueda disfrutar aquel que le toque. Es fácil participar, muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal. Así que, suscribiros. Bueno, lo único que tenéis que hacer es suscribiros y comentar aquí abajo. Tenéis que dejar un comentario. El sorteo será en base a los comentarios. Cuantos más comentarios hagáis, más posibilidades tendréis de llevaros la taza. Así que darle ahí abajo
y contarme lo que sea. Ya sabéis, como siempre, sugerencias, preguntas o simplemente el comentario que se os ocurra, lo dejáis ahí abajo y ya entráis en el sorteo a participar. Luego, si ganáis o si os toca, que probablemente haga un directo por Instagram, pues podréis ver a quién ha sido el ganador, me pondré en contacto con vosotros y hablaremos del envío de la taza y todo este rollo. Mi próximo vídeo, que a lo mejor, que probablemente será dentro de poquito, bueno, pues me habéis comentado bastante gente cosas de las que queréis que hable. Así que pondré algunas encuestas en mi cuenta de Instagram, también la he dejado por aquí, la vuelvo a remarcar, para que votéis y me digáis qué es lo que os apetece que sea el siguiente vídeo, porque tengo tantas sugerencias que es que mi problema es que no sé decidir ni sé cuál coger. Ahí me lo decís y me lo dejáis bien claro. Y si tenéis cualquier sugerencia que no esté en esa votación que voy a hacer, los comentarios. Me lo dejáis en los comentarios, cualquier cosa, preguntas o de lo que os digo. Que si tenéis una sugerencia para el próximo vídeo porque tengáis curiosidad por saber algo o lo que sea, lo dejáis ahí. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, los dejo por aquí en algún sitio. Suscribiros al canal, no os olvidéis, si os gusta mi contenido, compartirlo, darle al botón de like y nos vemos en el próximo vídeo.